Bueno, todo comienza con las cuatro hermanas, Meg, que era la mayor y la más bonita, yo que era la que quería ser niño, prefería ser niño, era algo así como que más ahombrada, por así decirlo. Beth, que era la más tímida de las hermanas, y Amy, que era la que le gustaba como que los buenos modales, porque consideraba que pues eso le ayudaría a tener un mejor estatus. Bueno, estas cuatro hermanas platicaban mientras cosían calcetines para el ejército, ya que su padre se había enlistado para ello, sobre la Navidad tan triste que pasaría en ese año. Entonces, al entrar su madre les dice que había recibido una carta de su padre, por lo cual todas se sentaron para escuchar lo que decía la carta. El padre allí les pedía que fueran obedientes, que fueran amorosas y que lucharan siempre contra sus defectos para que ellos se pudieran sentir orgullosos de ellas. Entonces todas prometieron hacer su mayor esfuerzo. Su madre le recordó para esto la presentación de los peregrinos que solían hacer cuando eran pequeñas, diciéndoles que su esfuerzo sería igual al de ellos y que no debían dejar sus cargas en el camino, sino que tendrían que llevarlas hasta el final. A lo que las muchachas se dieron cuenta de que las cargas de las que hablaba su madre eran sus defectos y sus obligaciones. Bueno, pasamos al día de Navidad, donde las muchachas empiezan a preparar una sorpresa para su madre. Ellas le compraron algunos regalos con lo único de dinero que tenían y cuando se dieron cuenta de que su madre no estaba en la casa, se dispusieron a preparar todo para la noche. Entonces, su madre les llega a contar que habían llegado una familia, la familia Homer, que que bueno, tenían sus hijos que pues no tenían mucho dinero, ¿no? Era una familia muy humilde, era una familia inmigrante y pues por lo cual no tenían con qué pasar la Nochebuena. Por lo que sus hijas de la señora, las hermanas March, pues deciden llevarle lo único que tenían, por así decir, para comer en esa Nochebuena, deciden llevarla a esa familia. Entonces, luego cuando ellas ya regresan, se sienten muy felices por lo que habían hecho, porque se dieron cuenta de que pues era muy bonito compartir con el prójimo. Y bueno, por la noche, estas recibieron una recompensa, por así decirlo. Recibieron una deliciosa y abundante cena que les mandó el señor Lawrence, el vecino de al lado, ya que él se había enterado de lo que las hermanas March habían hecho. Luego vemos cómo Meg y Joe recibieron la invitación para una fiesta en casa de la señora Jardiner, donde celebrarían el año nuevo. Su madre les dio permiso de asistir, entonces se arreglaron lo mejor posible y se fueron dispuestas a divertirse. Es allí donde conocen a Laurice, el nieto de su vecino. Avanzada ya la noche, Meg se tuerce el tobillo y se empieza a quejar del dolor, por lo que Lauris se ofrece a llevarlas a su casa. Entonces, viendo el dolor que tenía Meg en el tobillo, las hermanas pues aceptan y pues pensaron que nadie había disfrutado la fiesta tanto como ellas después de todo. En el capítulo número 4 vemos cómo Meg trabajaba como una institutriz y aunque era muy impaciente con los niños, también era muy presuntuosa. Yo por su parte trabajaba como dama de compañía de la tía March, a pesar de su mal carácter. Para yo, la gran colección de libros que había en la casa de su tía compensaba eso, ya que le apasionaba bastante la lectura. Beth no iba a la escuela, era tan tímida que sus padres decidieron enseñarle ellos mismos las lecciones. Su fascinación era tocar el piano. Para Amy, la única preocupación era su nariz, que le había quedado mal después de un accidente cuando era una bebé. Todas se quejaban de sus desgracias. Oyeron entonces un día a su madre platicar con Hannah
y decirle que a pesar de que las cargas de sus hijas eran demasiado pesadas, hacían un esfuerzo para ser agradecidas con lo que tenían. El capítulo 5 trata sobre una tarde donde Joe trabajaba en el jardín de su casa cuando miró a la ventana de su vecino y vio a Laurie solo y triste. Parecía enfermo, así que decidió ir a animarlo para que olvidara su soledad. El señor Lawrence lo escuchó y se dio cuenta de que su nieto necesitaba compañía y la amistad de Joe lo haría feliz. Lawrence lleva a Joe al invernadero y le regala flores para que lleve a su madre. Tocó el piano para ella y se rió como nunca, así que invitó a Joe para que regresara a visitarlo cada vez que pudiera. Al contar Joe a su familia su grata experiencia en la casa de sus vecinos, todos quedaron encantados, sintiendo algo atrayente en la casa de los Lawrence. En el capítulo 6 podemos ver que cuando Beth se entera de que en la casa de sus vecinos hay un piano de cola, su curiosidad aflora por verlo, pero debido a su timidez no se atreve a ir. Su madre entonces le platica al señor Lawrence la fascinación de su hija por el piano, a lo que él decide que Beth puede ir a tocar el piano cuando quiera. Así le recordará a la nieta que perdió un tiempo atrás. Cuando Beth se entera del ofrecimiento, va casi todos los días a tocar el piano. A Beth entonces le ocurre hacerle unas zapatillas al señor Lawrence en agradecimiento por dejarla tocar el piano. Y él le manda un piano de gabinete en recuerdo a su nieta. En el capítulo 7 podemos ver que Annie pasó por la peor humillación cuando el profesor Davis le dio unos palmazos delante de sus compañeras. Él les había prohibido llevar limas a la clase porque le desagradaba mucho el olor. Cuando su madre se enteró, dijo que no iría más a la escuela, que el profesor no tenía derecho a reprenderla de esa forma, pero tampoco estaba de acuerdo con la desobediencia de Amy y merecía un castigo. En el capítulo número 8 podemos ver que Amy sorprende a Joe y a Meg cuando se disponían a ir al teatro y les pide que la lleven. Entonces Meg estuvo a punto de ceder, pero Joe se negó no se dejó convencer y es entonces que no la llevaron. Entonces, en venganza, Amy tomó el libro de Joe para quemarlo. Entonces, en ese libro, en él escribía sus cuentos que eran el orgullo, pues, su orgullo de mucho tiempo, ¿no? Que había estado haciendo, soñando con que algún día se pudieran publicar. Entonces, Joe al enterarse de lo ocurrido, se enfureció y dijo que no se lo perdonaría jamás. Entonces, su madre habló con Amy para que entendiera el daño que le había hecho su hermana. Le exigió que buscara su perdón. Entonces, Amy trató de todas las formas posibles de que Joe la perdonara, pero sin resultado alguno. Entonces es así como un día Joe y Laurice fueron a patinar. Amy fue detrás de ellos pensando que su hermana no le negaría su perdón delante de su amigo. Pero Joe seguía con la misma actitud hasta que Amy cayó al agua, el agua congelada. Entonces, en ese momento Joe sintió que su hermana se moría y corrió a rescatarla para después llevarla a su casa. Al verla dormida, se dio cuenta de que el rencor no es bueno porque no le permitía disfrutar de las personas que amaba y que podría perderlas en un instante. En el capítulo 9, Meg se prepara para un paseo. Es invitada por la familia Moffat. Cuando llega la hora del baile, Meg se siente muy avergonzada de su atuendo, ya que todas las demás visten pues muy elegante. Entonces, para el siguiente baile, dejó que sus amigas la vistieran pensando que la harían pues lucir mejor, poniéndole un gran escote y pintándola demasiado. Le hicieron pasar el ridículo más grande de su vida, por lo que Beth pensó que beber sería divertido, así que se excedió y terminó haciendo muchas barbaridades.
dándose cuenta de todo Laurie, que también había sido invitado. Entonces le prometió que no diría nada a su madre. Al día siguiente, cuando llegó a su casa, le contó todo a su mamá. Su madre le dijo que ojalá eso le sirviese para darse cuenta de que el dinero y el lujo no son todo en la vida, que hay cosas más importantes y ella debía aprender a valorarlas. Bueno, en el capítulo 10, las hermanas March, junto con otras amigas, hicieron un club al que llamaron el Club Pickwick. Entonces, en él hacían un semanario, por así decirlo, que redactaban ellas mismas, publicando cuentos, poesías, noticias, entre otras cosas, aunque su club estaba integrado solo por mujeres. Todas aceptaron integrar a Lauritz como socio honorario. Su diversión era tan grande y tan sana, bueno, que hicieron un buzón en el que los vecinos participaran, mandándose cartas entre sí. Dio esto tan buen resultado que el jardinero de los Lawrence se atrevió a declararle su amor a Hannah. Y pues fue un final feliz, por así decirlo. En el capítulo número 11 podemos ver que durante los primeros días de los 3 meses de vacaciones que tendrían las hermanas March, lo pasaron flojeando, pensando que esa sería la mejor forma de disfrutar su merecido descanso. Y así fue al principio, pero con el tiempo se dieron cuenta de que los días eran cada vez más largos y aburridos, por lo que terminaron peleando, regresando así a sus actividades cotidianas, a las que llamaban aburridas y cansadas, pero valorando el trabajo propio y el de los demás. En el capítulo 12 vamos a ver cómo Joe y sus hermanas recibieron una invitación para ir a una excursión con Lauris y 4 amigos ingleses más. Al día siguiente, con la autorización de su madre, se fueron a la excursión atravesando el río en pequeños botes. Jugaron croquet y un juego llamado La Verdad, en el que Lauris confesó que le gustaba Joe. Se divirtieron mucho y disfrutaron también del paseo alegremente. En el capítulo número 13 podemos ver que las hermanas March decidieron hacer un paseo a la colina cerca del río. Lauris se les unió. En ese paseo reflexionaron sobre los sueños que tenía cada uno y lo que estaba dispuesto cada uno a sacrificar para lograr pues ese sueño. Lauris por su parte se dio cuenta de que aunque su sueño fuera muy grande, no estaría dispuesto a sacrificar lo que más amaba, su abuelo. En el capítulo 14 podemos ver que Joe salió de su casa discretamente y se dirigía al periódico. El director revisaría algunos de sus cuentos. Si le gustaban, los publicaría. Joe no esperó encontrarse con Lauris y le contó su secreto haciéndole prometer de que no se lo diría a nadie. Unos días después regresó por la respuesta, sintiéndose muy contenta cuando el director le dijo que sí publicaría sus cuentos, pero que no le pagaría. A Joe no le importó eso y corrió a casa para contarles la noticia y sabía que todas se pondrían tan contentas como ella. En el capítulo 15 podemos ver que en la casa ya de las March se lamentaban por la llegada del invierno, cuando llegó un telegrama donde les avisaban que su padre se encontraba muy grave y que la presencia de la señora March era indispensable. Todas tomaron la noticia con gran dolor, preocupación y llanto. Entonces Joe salió a conseguir dinero. Sabía que haría falta para el viaje de su madre. Lo único que se le ocurrió en ese entonces fue vender su linda cabellera castaña. Y bueno, le dieron lo suficiente para el viaje. Cuando regresó a su casa y todas se dieron cuenta de lo que había hecho, se admiraron. Joe en muchas ocasiones les había dicho que antes muerta que antes que cortarse el cabello. Sin embargo, en ese momento era capaz de hacer cualquier cosa por su padre, demostrando así pues su gran corazón y el amor que le tenía.
En el capítulo 16 podemos ver que al amanecer la señora March se preparó para su viaje. Sería acompañada por el señor Brookie, profesor de Lawrence, que tenía asuntos que arreglar en Washington. Al despedirlas, sus hijas se contuvieron las lágrimas para que no se fuera con otra preocupación. Es así como todas cumplieron fielmente con las tareas que les había encargado a cada una. Estando con su esposo, la señora March recibía montones de cartas que le escribían sus hijas, vecinos y amigos. Le hacían su estancia más fácil, ya que la recuperación de su esposo pues era demasiado lenta. En el capítulo 17, Beth fue a visitar a la familia Hummel como su madre se lo había pedido. Uno de los niños tenía fiebre escarlatina. Entonces la señora Hummel salió en busca de un médico. Cuando llegó, el niño había muerto en los brazos de Beth. Salió desesperada hacia su casa, donde le contó a Joe lo que acababa de suceder. Entonces, cuando Joe la abrazó para consolarla, se dio cuenta de que tenía fiebre, así que mandó a Lawrence por el médico. Este les confirmó que Beth tenía fiebre escarlatina. Amy tuvo que irse a la casa entonces de la tía March para no ser contagiada. En el capítulo 18, decidieron no decirle nada a las hermanas March a su madre de la enfermedad de Beth, para así no poder preocuparla. Después de unos días, el médico dijo que el estado de Beth era grave, que necesitaban la presencia de su madre. Entonces decidieron mandarle un telegrama, pero Lawrence y su abuelo ya lo habían hecho porque veían muy mal a Beth. La señora llegaría por la madrugada. El médico les advirtió que esa noche sería cruel para Beth. La enfermedad podía cesar o podía complicarse, por lo que nadie se separó de la casa ni un solo instante. Por la mañana, el médico regresó. Todos se pusieron muy contentos cuando el doctor dijo que había pasado el peligro. En ese momento, en ese momento llegó la señora March. Se había retardado por el mal tiempo. Amy, por su parte, estaba disgustada en la casa de la tía March. Esther, quien era la sirvienta de la tía, al darse pues cuenta de su tristeza y de lo exigente que era su tía con ella, buscaba siempre la manera de que Amy tuviese una estancia que sea menos difícil o complicada para ella. Entonces, un día se le ocurrió enseñarle las joyas que guardaba su tía y que algún día pues serían de ella y de sus hermanas, como ya lo había dispuesto en su testamento, según lo que afirmaba Esther. A Amy se le ocurrió entonces hacer también su testamento, dejando sus tesoros a su familia y utilizando a Esther y a Laurence como testigos. Iba a visitarla frecuentemente para que no se sintiera eh, sola mientras podía regresar a su casa. Bien, Joe descubre por casualidad una carta donde el señor Brookie, el profesor de Laurits, había conversado con Meg, lo que le hizo pensar que intentaba casarse con ella por su dinero. Joe confronta entonces a Meg, quien se enoja por la intromisión de su hermana, pero a la vez se siente también halagada por la atención del joven. Finalmente, el señor March regresa a casa del ejército, siendo así recibido con alegría y trae consigo también al señor Brookie. Pues bien, la familia entonces celebra la Navidad con gran felicidad gracias al regreso del señor March y la recuperación de Beth. Laurie, por su parte, se une también a la celebración. La señora March habla con Meg también para asegurarse de que sus sentimientos hacia el señor Brookie sean sinceros, probando el camino para la relación. O sea, preparando como, por así decirlo, el camino, ¿no? Para esta relación.
Entonces, la familia disfruta unida después de haber superado las dificultades. En el capítulo número 22 se abordan varios temas. Por ejemplo, Joe recibe noticias de que sus cuentos están siendo ya mejor recibidos y que podría ganar dinero por su trabajo de escritora. Meg, por su parte, reflexiona sobre el señor Brokey y su posible futuro matrimonial con él. Los acontecimientos se alinean para la siguiente confrontación que tendrá lugar en la casa March. Brookie le confiesa así su amor a Meg. Ella se siente incómoda y lo termina rechazando. Es en ese momento cuando entra la tía March. El señor Brookie, al sentir que ofendió a Meg, se va al estudio y la tía se queda con Meg. Es ahí donde le advierte, o por así decirlo, la amenaza, que si es que se termina casando con el señor Brokey, no recibiría absolutamente nada de su fortuna. Meg empezó como que a discutir con su tía y le empezaron a salir, por así decirlo, sus verdaderos sentimientos hacia el señor Brokey. Y comienza pues a defenderlo, diciéndole a su tía de que se quedara con su dinero, que ella prefería el amor pues de un hombre como Brokey. La tía entonces se disgusta mucho, por lo que le dice a Meg, por lo que le dijo Meg que se retire con el señor March. Em, perdón. Entonces la tía se disgustó tanto por lo que dijo Meg que se terminó retirando sin visitar al señor March. Brookie, al oír la forma en la que Meg lo había defendido, decidió salir entonces a darle las gracias y entonces le pidió nuevamente que pues lo aceptara. Solicitó así también a sus padres que dejaran pues visitarla y ellos pues sí aceptaron, pero con una condición, y era de que Meg no se podía casar hasta antes de los 20 años. Bueno, el señor March se encontraba pues ya en casa y las hermanas March disfrutaban de una calma feliz y dulce pues tras la enfermedad de Beth y el regreso de su padre. Meg y Joe, por su parte, visitaban a la tía March regularmente para cuidar de su prima Florence, que había pues enfermado. Meg, por su parte, trataba también de disimular que el señor Brokey, o sea John, la visitaba a menudo, sintiéndose cohibida ante sus hermanas, aunque secretamente feliz. Yo no podía disimular realmente su disgusto por pues la relación que sostenía su hermana con este señor, pues le preocupaba que Meg estuviera desperdiciando su vida. Lauritz a menudo se burlaba de Joe y Brokey, aunque siempre terminaba dándole un cordial, un cordial saludo a John. Un día Joe y Meg discutieron sobre el afecto de Meg por John, y Meg le confesó que si bien lo quería, no quería casarse todavía por miedo a ser pobre. Bueno, en el capítulo 25, Max sí se termina casando con el señor John Brokey, y la señora March y Meg tienen una conversación sincera sobre cómo era la vida matrimonial y los sacrificios pues que significaba Mac- Meg, perdón, por su parte, termina usando también su antiguo vestido de novia de seda gris de su madre, adornado con flores y con un velo sencillo. La boda fue simple, sin excesos y solamente con la familia, aunque Lauritz y su abuelo también estuvieron invitados y asistieron. Fue realmente una ceremonia emotiva y pues Joe trató de ser alegre, pero no pudo evitar tampoco llorar por la pérdida de su hermana mayor. Después de la ceremonia todos se reunieron alegremente y Meg partió con John para su nueva casa, llevando consigo una bendición simple, la felicidad pues que se basa en el amor y el trabajo. Luego, podemos ver que Meg y John Brokey comienzan una vida de casados en su nuevo y pequeño hogar.
Meg, aunque es inexperta en la administración del hogar, se enfrenta a pequeños problemas, como por ejemplo el desperdiciar ingredientes en la cocina o gastar de más de lo necesario en telas costosas y cosas así, sin consultar a John, lo que genera una pequeña discusión entre ambos. Entonces John le habla sobre la necesidad de ser prudentes con sus gastos y de mantener un equilibrio en la economía. Entonces Meg, aunque inicialmente se siente como que herida, comprende su error y aprende pues como que a esforzarse más por llevar una mejor administración en la casa, resolviendo así pues su discusión con John y triunfando, por así decirlo, el amor. Eh, Joe, aburrida y pues sola tras la partida de Meg y ansiosa también por ganar dinero para ayudar a su familia y sentirse pues ya como una mujer realizada, por así decirlo, se concentra en la escritura. Comienza entonces a componer historias melodramáticas llenas de crímenes, suspenso y empieza a optar por un estilo sensacionalista, muy diferente pues a sus cuentos sencillos anteriores que ella creaba. Entonces, con esto logra vender estas historias a un editor por una buena suma de dinero. A pesar de su éxito que ella logra obtener, se siente muy avergonzada de la calidad pues de su trabajo y de haber cedido a la presión comercial, por lo que empieza a ocultar estas actividades de escritura a su familia. Beth sigue lidiando también con su salud frágil tras haber padecido la fiebre de la escarlatina, sin lograr recuperarse por completo. Su timidez aumenta y aunque es amada por todos, la familia se da cuenta de que su espíritu pues ya no es el mismo y se está apagando lentamente. Beth entonces se concentra en sus obligaciones y en sus seres queridos y tiene una conversación con John donde le confiesa que pues está resignada ante el hecho de que ella sabe que no vivirá mucho tiempo más. Joe, desconsolada, promete ser fuerte y cuidar también de ella. Y pues termina aceptando lentamente la triste verdad sobre la condición de su pequeña hermana. En otro capítulo podemos ver que la tía March decide hacer un viaje a Europa y para sorpresa de todos elige llevar a Amy en lugar de a Joe, ya que Amy tiene pues modales supuestamente más refinados. Amy, feliz y emocionada, se prepara para el viaje con la esperanza de convertirse en una verdadera dama. Mientras está en Europa, Amy se dedica al arte y a la sociedad. En Niza se encuentra con Laurie y con el señor Lawrence, quienes están viajando. La relación entre Amy y Laurie se vuelve cada vez más cercana y pues con el tiempo se va formando algo más. La partida de Amy y la enfermedad de Beth hacen que Joe se sienta cada vez más sola y frustrada. Se da cuenta de que no puede seguir escribiendo sus historias sensacionalistas ni puede controlar el destino de sus hermanas, por lo que la señora March la anima a viajar y a experimentar el mundo. Joe entonces decide ir a Nueva York para trabajar como institutriz en la pensión de la señora Kirke. Allí conoce al profesor Baer, un inmigrante alemán, un hombre mayor y culto que la introduce en una literatura más profunda y a una visión de la vida menos egoísta. Entonces, Joe se instala en Nueva York y disfruta de la vida en ese lugar, en la pensión de la señora Kirke. Continúa escribiendo historias sensacionalistas en secreto a pesar de sus crecientes dudas sobre la moralidad de ese trabajo. El profesor Baer, al descubrir pues las historias de Joe y su contenido moralmente cuestionable, le ofrece una crítica honesta y paterna sobre su talento, animándola así a escribir desde el corazón. Joe, aunque inicialmente herida, respeta pues la opinión del profesor y decide dejar de recibir este tipo de material, resolviendo buscar alguna manera para escribir de una forma en la que ella se pueda sentir orgullosa de sí misma. Entonces, Joe envía una carta a la familia March en casa, relatando así sus experiencias en Nueva York y su amistad con el profesor Baer. La carta describe las costumbres de la pensión y las excentricidades también de los huéspedes.
con el humor que pues le caracteriza a Joe. También menciona cómo el profesor la ha ayudado pues a mejorar su alemán y cómo han compartido conversaciones filosóficas y entre otras. Esta carta hace que la familia pues se sienta más cerca de Joe y también las distrae por sobre la tristeza que se atravesaba por la enfermedad de Beth. Bueno, Amy en Niza sigue perfeccionando también su arte y disfrutando de la vida social. Incluso asiste a una fiesta y coquetea con Fred Bouts, un joven rico pero frívolo. Laurie, que está con ella, se da cuenta de que Amy está siendo demasiado superficial y le recrimina su conducta. Amy, enfadada, le recuerda a él que pues también está desperdiciando su tiempo y su dinero en el ocio. Esta confrontación hace que ambos se den cuenta de sus respectivos pues errores y al final terminan perdonándose y como que fortaleciendo más ese vínculo de amistad. Entonces, mientras están en Europa, Lauris le confiesa sus sentimientos a Joe en una carta, esperando pues recibir su aprobación para visitarla. Joe, tras leer esta carta, le escribe una respuesta honesta pero firme diciéndole que solamente lo ve como a un hermano. Lauritz, herido y desilusionado por el rechazo de Joe, pues se queda en Europa. Por su parte, Amy tiene que tomar una decisión importante: casarse con el rico Fred Bautz o esperar el verdadero amor, eligiendo así pues el camino de seguir esperando. Entonces, Laurie y Amy se hacen cada vez más cercanos, más confidentes y empieza como que a nacer un sentimiento más allá de la amistad. Joe regresa a casa al recibir un telegrama sobre la grave enfermedad de Beth. Al llegar encuentra a Beth cada vez más débil y se dedica a cuidarla. Además de que ambas empiezan a consolarse mutuamente y Beth también le termina confesando sus miedos a Joe. Eh, a pesar de los esfuerzos de la familia, Beth termina falleciendo. Su muerte es un golpe devastador para Joe, que siente una gran pérdida y tristeza. Joe, sumida por el dolor de la muerte de Beth, encuentra consuelo en la promesa que le hizo su hermana de cuidar a sus padres y retoma la escritura, canalizando pues todo su dolor en un relato conmovedor que luego termina publicado, o sea, lo publica, y eso le da una nueva reputación como escritora. Mientras tanto, Laurie, que ha estado viajando para olvidar el rechazo de Joe, visita a Amy en Europa. Su amistad se profundiza al compartir muchas experiencias, tristezas, entre otras conversaciones. Amy le escribe a Joe también contándole de que se casará con Laurie. Amy explica que a pesar de sus coqueteos con Fred Baut, se dio cuenta de que su corazón le pertenecía a Laurie y que él también había superado su afecto por Joe. Amy entonces le explica que John Brokey, el señor Lawrence y la señora March aprobaron la unión. La noticia sorprende mucho a Joe, pero tras la conmoción de que su hermana fallece, le alegra la felicidad de su hermana y de su mejor amigo. Annie y Lauritz se terminan casando discretamente en Europa. Tras la boda, deciden también regresar a América, enviando así una carta a la familia March para anunciar su llegada. La familia se prepara con alegría para recibir a los recién casados. Joe, aunque todavía se siente dolida, por así decirlo, al ver a Lauritz felizmente casado, se siente como que tranquila y más contenta. Entonces, esto significa para ella que ha madurado y que realmente siente verdadera felicidad por su hermana y por su mejor amigo. La familia March entonces se reúne para hablar sobre los recién casados, discuten las reacciones de los demás y se preguntan sobre el futuro de Joe. La señora March, por su parte, le habla a Joe sobre la importancia de formar una familia, de encontrar el verdadero amor. Y Joe se siente cómoda con su papel de hija en casa. El profesor Baer continúa visitando a Joe en la casa March y su relación se vuelve más cercana.
El profesor, aunque más pobre que Laurits, es un hombre culto y de buen corazón que ama a Joe por su inteligencia y su carácter genuino. El señor Lawrence también se entera de la situación y planea ayudar al profesor y a establecer una escuela para niños en la casa de la tía March. Joe se da cuenta también de que empieza a tener sentimientos más profundos por el profesor Baer y es así como finalmente ambos se terminan casando. Joe y el profesor Baer usan el dinero heredado de la tía March para transformar la gran casa de la tía en una escuela para niños. Entonces, al final, pues, la novela termina con todas las familias, por así decirlo, incluyendo, pues, a Meg, John, Amy y Laurich. Están todas las hermanas completas reunidas en la casa, celebrando, pues, la cosecha de frutas y también la felicidad familiar que han construido gracias al amor. Y bueno, es así como se termina esta linda obra. Gracias.